Bueno amigos, vamos a iniciar con el análisis de la quiniela 2294. Casillero número 1, Necaxa contra León. De los últimos 16 juegos, 2 victorias de Necaxa, 2 empates y 12 victorias de León. En sus últimos 3 enfrentamientos, una victoria de Necaxa, un empate y una victoria de León. En la tabla de posiciones, Necaxa es octavo y León es 15º. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 2, Tigres contra América. De los últimos 25 juegos, 5 victorias de Tigres, 3 empates y 17 victorias del América. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del América y una de Tigres. En la tabla de posiciones, Tigres es segundo y América es sexto. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 3, Tampico contra Atlante. De los últimos 16 juegos, 4 victorias de Tampico, 7 empates y 5 victorias de los Potros. En sus últimos 3 enfrentamientos, un empate, una victoria del Atlante y una victoria de Tampico. En la tabla de posiciones, Tampico es quinto y Atlante es décimo. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 4, Juárez femenil contra Toluca femenil. De los últimos 11 juegos, 3 victorias de Juárez, 5 empates y 3 victorias de Toluca. En sus últimos 3 enfrentamientos, una victoria de Toluca, una de Juárez y un empate. En la tabla de posiciones, Toluca es cuarto y Juárez es séptimo. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 5, Valencia contra Real Sociedad. De los últimos 15 juegos, 5 victorias de Valencia, 6 empates y 4 victorias de la Real Sociedad. En sus últimos 3 enfrentamientos, una victoria del Valencia y 2 victorias de la Real Sociedad. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 6, Aston Villa contra Newcastle. De los últimos 13 juegos, 5 victorias del Aston Villa, 3 empates y 5 victorias del Newcastle. En sus últimos 3 enfrentamientos, una victoria del Aston Villa y 2 victorias del Newcastle. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 7, Manchester United contra Arsenal. De los últimos 19 juegos, 6 victorias del Manchester United, 4 empates y 9 victorias del Arsenal. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria del Arsenal. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 8, Lens contra León. De los últimos 10 juegos, 4 victorias de Lens, 3 empates y 3 victorias de León. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Lens y un empate. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 9, Botafogo contra Palmeiras. De los últimos 16 juegos, 5 victorias de Botafogo, 4 empates y 7 victorias de Palmeiras. En sus últimos 3 enfrentamientos, una victoria de Palmeiras, un empate y una victoria de Botafogo. En la tabla de posiciones, Palmeiras es tercero y Botafogo es quinto. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 10, Platense contra San Lorenzo. De los últimos 11 juegos, una victoria de Platense, 4 empates y 6 victorias de San Lorenzo. En sus últimos 3 enfrentamientos, una victoria de Platense y 2 victorias de San Lorenzo. En la tabla de posiciones, San Lorenzo es segundo y Platense es 14º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 11, Banfield contra Estudiantes. De los últimos 10 juegos, 2 victorias de Banfield, 3 empates y 5 victorias de Estudiantes. En sus últimos 3 enfrentamientos, todas han sido victorias de Estudiantes. En la tabla de posiciones, Estudiantes es segundo y Banfield es 13º. En este casillero vamos a optar por la visita.
Casillero número 12, La Equidad contra Llaneros. Solamente tienen 3 enfrentamientos. Una victoria para La Equidad, un empate y una victoria para Llaneros. En la tabla de posiciones, Llaneros es tercero y La Equidad es 12º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 13, Pereira contra América de Cali. Este juego se va a sortear por un cambio de horario. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 14, Dinamo de Moscú contra CSKA. De los últimos 21 juegos, 10 victorias del Dinamo, 5 empates y 6 victorias del CSKA. En sus últimos 3 enfrentamientos, un empate y 2 victorias del CSKA. En la tabla de posiciones, CSKA es tercero y Dinamo es noveno. En este casillero vamos a optar por la visita. Nuestra quiniela queda de la siguiente manera: casillero 1 local, casillero 2 local, casillero 3 visita, casillero 4 visita, casillero 5 visita, casillero 6 local, casillero 7 triple, casillero 8 empate, casillero 9 empate, casillero 10 visita, casillero 11 visita, casillero 12 visita, casillero 13 triple y casillero 14 visita. Espero y tengamos suerte en nuestro fin de semana 2294.